Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Los Puentes de One Health, la cátedra Pfizer en la Universidad Europea de Valencia. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Natividad Tolosa. Bienvenida. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias por la invitación a participar aquí en este podcast. Muchísimas gracias a ti porque es un placer contar contigo. Para empezar, quería hacerte una pregunta. ¿Qué papel crees que juega la vacunación a lo largo de la vida como estilo saludable en la actualidad? Bueno, las vacunas son sin lugar a duda una de las herramientas más eficaces, más eficientes en la prevención de enfermedades infecciosas. Pero en los últimos años tenemos evidencia de que no solamente previenen enfermedades agudas, sino que constituyen, como tú muy bien has dicho, un elemento de estilo de vida saludable que ahora mismo se equipara al ejercicio físico, a la dieta cardiosaludable o al evitar tóxicos como pueden ser el tabaquismo o el alcohol, con lo cual no las podemos dejar de lado. Y también has dicho a lo largo de toda la vida, y es que es importante que desmitifiquemos el tema de que las vacunas son solamente cosa de niños, porque cada vez tenemos más evidencia de que las vacunas son fundamentales en todas las etapas de la vida, por supuesto en la edad adulta y para determinados grupos vulnerables. O sea que no podemos dejarlas de lado. Y si quisiéramos dar un dato, que a veces es lo que nos queda como más impacto, pues el impacto que tienen en este momento, a fecha del 2026 y que estima la OMS, es que cada año evitan entre 3 y 3,5 millones de muertes en el mundo. Es decir, para hacernos una idea, sería como si todos los años salvan a más de la mitad de la población de la Comunidad Valenciana. Madre mía, vaya dato. La verdad es que el poder y la potencia que tienen las vacunas es necesario conocerlo, estas cifras, para que realmente seamos conscientes. En España podemos presumir realmente de altas coberturas vacunales en el niño, los más pequeños. Pero es verdad que cuando se llega a una edad más adulta, estas no siempre se mantienen. ¿A qué crees que puede ser esto debido? Pues las coberturas de vacunación en la edad infantil en España son excelentes. En algunos casos son casi cercanas al 100%, aunque no hay que relajarse porque algunas ya empiezan a descender. Y sin embargo, nos sorprendería que cuando pasamos a la edad adulta, que también son muy necesarias, pues las coberturas son francamente decepcionantes. Incluso en grupos de riesgo especialmente vulnerables nos llama la atención que sean tan bajas. Esto hay muchos factores, pero principalmente yo creo que el adulto en general pierde esa percepción de riesgo frente a las vacunas. Tiene muy claro que el niño, el bebé es muy vulnerable, pero en la edad adulta la atención sanitaria se convierte en algo más reactivo. Es decir, acudo al sistema sanitario cuando estoy enfermo, cuando necesito una baja laboral, cuando me duele la espalda. Pero no tienen esa cultura de la prevención, de algo más reactivo, es decir, acudir al sistema sanitario para no ponerse enfermo, que realmente es a lo que debemos acudir, es decir, a tener una esperanza de vida más alta que la tenemos, pero con mucha calidad de vida, y eso es lo que nos favorecen las vacunas. Y luego, por otra parte, también los adultos no tienen esas citas programadas para actividades preventivas. Los sanitarios tampoco tenemos esa recomendación tan activa en los adultos de vacunación, no lo tenemos tan interiorizado, y la falta de tiempo en las consultas tampoco sea un tema que ayude a conseguir que la vacunación del adulto alcance las coberturas en la edad pediátrica. Sí, la verdad es que por todo esto que comentas hay que darle la importancia que tiene, y es que la doctora Nati Tolosa consiguió, y ahora nos lo va a contar seguro mucho mejor ella, pero lideró un proyecto muy interesante en el cual muchas sociedades científicas propusieron un calendario común, el calendario común para toda la vida en la Comunidad Valenciana. Cuando surge esta iniciativa de elaborar ese calendario común impulsado por estas sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo la pones en marcha? Pues la idea fundamental es que, por lo que os he comentado antes, es intentar conseguir unas mejores coberturas, porque las vacunas son muy buenas, son muy eficaces, son muy eficientes, pero solo funcionan cuando se administran, solo consiguen esa salud cuando se administran. Y al ver que las coberturas, sobre todo en población adulta y en grupos de riesgo, no eran lo beneficiosos que debían ser, pues intentamos implicar
el mayor grupo de sociedades científicas. Esa ha sido un poco la propuesta inicial, basándonos un poco en lo que hablamos de las 3 Cs, un calendario que esté basado, la primera, en el conocimiento, por supuesto avalado por toda la evidencia científica, en la comunicación a todos los niveles y en la coordinación entre distintos niveles asistenciales. Fenomenal. Realmente, ¿cómo piensas que ha sido esa evolución de este calendario que comienza en el año 2022 hasta la fecha actual? Pues el calendario, la primera publicación del calendario la tenemos en junio del 2022 y en ese momento hacemos un grupo core que pensábamos que éramos todos, éramos 8 sociedades científicas, 4 en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria y la medicina preventiva y salud pública, que abordaría más la vacunación del adulto, y 3 sociedades científicas del ámbito de la pediatría. Y con ese grupo de 8 pues elaboramos un calendario en junio del 2022 pues con la prevención de 23 enfermedades infecciosas y muy bien documentado. Lo que pasa es que, bueno, pues empezamos a pensar que en la vacunación realmente todos los agentes sanitarios tienen que estar implicados y limitarnos solamente a la medicina preventiva, la medicina familiar y la pediatría era totalmente insuficiente, porque ¿qué sanitario no se va a beneficiar de que sus pacientes estén bien vacunados? Y ahí empezamos pues una carrera de fondo que ha durado estos casi 4 años, en el que por supuesto aceptaron avalar el calendario la enfermería y las matronas, como tú bien sabes, con la importancia de la vacunación de las embarazadas. Luego empezamos a invitar a sociedades científicas que trataban a pacientes crónicos, como podían ser los cardiólogos. No los voy a enumerar a todos porque seguro que me los olvidaré alguno y entonces eso sería una falta de respeto, pero en general pues cardiología, neumología, porque realmente les contábamos, por ejemplo a los cardiólogos les decíamos que la vacunación de la gripe claramente está demostrado que evita en mucho el riesgo de sufrir un infarto de miocardio después de sufrir una gripe. Y claro, cuando eso se lo avala científicamente, pues claramente ellos se adhirieron al calendario. Luego también contamos con especialistas que trataban a pacientes de alto riesgo, como especialistas en trasplantes o en nefrología o hematología. Incluso a especialistas quirúrgicos que llama la atención, pues otorrinos y ginecólogos, porque también se benefician de la vacunación, incluso a otros servicios centrales como laboratorio, microbiología, incluso la farmacia hospitalaria. El caso es que con toda esta película, a fecha de febrero del 2026, somos 33 sociedades científicas avalando el calendario de vacunación e inmunización de las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, todas de ámbito autonómico. No están todas las que son, pero desde luego son todas las que están. Y en ese momento también el año siguiente hicimos un calendario adicional para grupos de riesgo donde incluimos vacunaciones específicas que 12 grupos de riesgo tienen, porque diferenciamos patologías cardíacas, patologías respiratorias, pacientes con inmunosupresión, pacientes con VIH, incluso algunas enfermedades emergentes como podía ser la viruela del mono. Todos los años la bibliografía se actualiza a través de un QR. Hemos incorporado la nueva vacunación e inmunización frente al virus respiratorio sincitial, es decir, está muy actualizado y hay un consenso bastante grande. Qué maravilla, ¿no? Poder contar con un documento para todos los profesionales sanitarios y en el que además está avalado por 33 sociedades científicas. La verdad es que me parece un auténtico éxito que se hayan podido unir tantas sociedades científicas con un objetivo común, ¿no? Que es esa vacunación a lo largo de toda la vida. Yo creo que esto es la primera vez que ocurre, ¿no? Que estas sociedades se unen. ¿Qué significado para ti tiene este consenso multidisciplinar en relación con la vacunación, como hablábamos antes, de los adultos más mayores y de esos grupos de riesgo? Claro, es que es fundamental porque tenemos que ir a una vacunación individualizada, a una vacunación generalizada en esa pirámide demográfica que tenemos, donde cada vez vivimos más, queremos vivir sin patologías de riesgo, sin disminución de la calidad de vida, sin fragilidad, y eso las vacunas van a colaborar. Y aquí lo que hemos intentado es que con ese consenso, que realmente no ha sido tan complejo, porque cuando tú les presentas los datos publicados, pues ellos mismos eran los que querían adherirse. Y en realidad es que una sociedad científica, aparte de
de estudiar evidencia, de publicar, de hacer investigación, no se debe quedar solo ahí. Debe pasar de esa investigación, esa publicación, a un consenso, y ese consenso debe pasar a la acción. Y también tienen la obligación de esas mejoras en investigación en sanidad, transmitirla a los decisores políticos para que la investigación y lo que vamos descubriendo pues se implante y se traduzca en mejoras en la población. Con lo cual es importante que las sociedades se abran un poquito más, que hagan un poco de puentes entre la evidencia científica y la práctica clínica, entre los profesionales y los políticos y entre lo que sería la ciencia y la población. Y fíjate que también es muy importante cuando un profesional sanitario, sea la enfermera de un centro de salud, sea un cardiólogo, sea un dentista, recomienda la vacunación del neumococo, por ejemplo, a su paciente. El hecho de tener ese aval de toda su sociedad científica detrás le da un peso específico que hace que esa recomendación le avale, le dé una fuerza y le dé soporte a su práctica clínica diaria. Pues sí, de estos puentes de entre la ciencia y la salud y, por supuesto, profesionales sanitarios hemos tratado en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias, Nati, por Muchísimas gracias a participar. ti. Es un placer siempre y nos vemos en el siguiente episodio.